17 days? Hey, man, I don't want to rain on your parade. We're not going to last 17 hours. Those things are going to come in here just like they did before, and they're going to come in here, and they're going to come in here, and they're going to get us! This little girl survived longer than that with no weapons and no training. Right? Mi raquítica economía perturbada por el hambre hizo que abriera la nevera y me dispusiera a abrir ese bote de mayonesa que llevaba demasiados años en el tercer estante y en cuyo interior parecía moverse algo. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí me tenéis escribiendo una novela de cosas que incuban en los sitios más inesperados. ¿Por qué? Bueno, pues porque este año ha llegado una de las películas más esperadas dentro del panorama del cine fantástico. Estamos hablando de uno de los estrenos más importantes de este pasado verano. Sí que es verdad que llegó un poco tarde, pero bueno, pero aprovechando que esta película de la que voy a hablar pues llega ahora a plataformas, pues aprovecho la avinentesa. Exacto, hemos tenido otro verano de la que hemos tenido propuestas, hemos tenido varias secuelas, de las cuales había alguna que no sabíamos que necesitamos, pero sobre todo la que llegaba con más ganas, con la que el público teníamos más ganas. Estamos hablando de Alien Romulus. Es una película, llegaba con un trono reservadísimo porque estamos hablando de una de las sagas más importantes dentro de la historia del cine fantástico. Una saga que continúa dos de mis películas favoritas, dos de las muestras más absolutas, potentes, imperecederas, resistentes al paso del tiempo. Pues estamos hablando de, obviamente, de la saga de Alien. Y pues voy a aprovechar pues el estreno de Romulus pues para hablar de esta saga, pues con la cual tengo una relación amor-odio. Vamos allá. Antes de empezar, pues sobre todo dejar claro la palabra xenomorfo, que es la definición, la palabra que voy a utilizar varias veces. Básicamente xenomorfo es el bicho al alien con la cabeza enorme y las dos boquitas, la segunda boquita que sale. Pues empezamos con la joya de la corona, Alien, el octavo pasajero, película de 1979 que nos narra la historia de la nave de carga Nostromo, que interrumpe su viaje de vuelta a la Tierra y despierta a sus 7 tripulantes porque se ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida procedente del planeta LV-426, un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación y, bueno, que no deberían haberlo hecho, la verdad. Pues bueno, ¿dónde empieza todo? Viajamos a los años 70, donde Dan O'Bannon viaja a Francia para llevar adelante, trabajar en el proyecto de Dune de Alejandro Jodorowsky, el cual pues se acaba cancelando y Dan O'Bannon pues sale un poco escaldado del asunto, pero dentro es en este proceso donde conoce a una serie de personas que, ya sea en los departamentos de producción o de arte, pues van a empezar a dar forma a esta película de la que vamos a hablar, Alien, el octavo pasajero. Después de conocer a esta serie de personas, señor Dan O'Bannon pues escribe el guión junto a su amigo Ronald Shusett. Ay, Dan O'Bannon, personajazo dentro, es un personaje que ya nos dejó hace tiempo, pero es un personaje muy, muy interesante dentro de la historia del cine fantástico. Como siempre, ya sabéis que soy un pelmazo, os recomiendo que busquéis su filmografía. Solo deciros que protagonizó y coescribió la película del nuestro amigo, amadísimo maestro John Carpenter, Dark Star. Dan O'Bannon y Ronald Shusett escriben el guión de Alien, el octavo pasajero, un guión que es rechazado por casi todo el mundo, excepto por Roger Corman, lo que son las cosas. Pero bueno, cuando entra en este proyecto Walter Hill, interesado en dirigir esta película, un director, uno de los grandes exponentes del cine de acción de finales de los 70, sobre todo de los 80 y hasta mediados de los 90, o Walter Hill, un director como la copa de un pino, del cual, pues, al igual que con Dan O'Bannon y como todos los directores de los que hablo aquí, pues os recomiendo que busquéis su filmografía. Un director bastante importante y con una imprenta personal muy, muy importante para mí. Este director se interesa por el proyecto y provocando el interés de la 20th Century Fox, que estaban interesados en otro éxito en el espacio después del mastodonte que fue Star Wars, la Guerra de las Galaxias, y querían otro éxito en el espacio. Como George Lucas les había dicho que necesitaba unos 3 años para sacar la secuela, el Imperio Contraataca,
Shataka, pues pusieron el turbo pues para llevar adelante otro éxito de esas características. Y Alien el octavo pasajero se brindaba de manera perfecta. Walter Hill junto a su socio David Giller reescriben el guión para gran enfado de Dan O'Bannon y la cosa se pone en marcha. Así, con la 20th Century Fox on fire y con este director estrella dispuesto a dirigir su obra, pues empiezan a reunir todos los medios para hacerla posible, pero sucede algo. Es en el Festival de Cannes donde Walter Hill descubre a un joven director británico que estrena su ópera prima llamada Los Duelistas, magnífica adaptación de la novela de Joseph Conrad, y Walter Hill tiene claro que ese señor tiene que dirigir Alien el octavo pasajero, y Walter Hill se queda en las funciones de producción, convirtiéndose junto al socio David Giller en las dos caras visibles de esta franquicia. Y bueno, del director que estamos hablando, que dirigía Los Duelistas, estamos hablando de Sir Ridley Scott, director que amo, ya lo sabéis, que además ahora creo que estrena Gladiator 2, lo que son las cosas. No creo que haga falta hablaros de la filmografía porque Ridley Scott ya os hablé en el programa del cual hablamos, de Blade Runner. Y llega el momento de empezar a darle forma al reparto de la película. Se empezó a buscar el actor ideal, porque se pensó en un actor en principio para interpretar a ese personaje en ciernes de convertirse en uno de los más importantes de la historia del cine fantástico. Estamos hablando de la teniente Ellen Ripley. Pues bien, sí, se pensó en un hombre en un principio para interpretar a este personaje. Menos mal que Ronald Shusett y Dan O'Bannon habían dejado claro en el guión de Alien que se trataba de personajes, los personajes de esta historia se trataba de personajes unisex, o sea que podían ser interpretados por un hombre o una mujer. Así se propuso la primera candidata, de hecho el guión era para ella, era Meryl Streep. Meryl Streep iba a interpretar a la teniente Ellen Ripley. Lo que sucedía es que Streep acababa de perder a su amadísimo John Cazale y no pasaba por su mejor momento personal y no pudo afrontar este proyecto. Y entonces este papel cayó en manos de su compañera de la universidad, Sigourney Weaver, y que ya había hecho sus pinitos en el mundo del cine, y entonces interpretó a Ellen Ripley y el resto es historia. Para el papel del Capitán Dallas, que fue interpretado por el magnífico Tom Skerritt, se ofreció el papel a Harrison Ford, que lo rechazó, y se ofreció a otro actor en el cual Ridley Scott vio bastante claro el candidato para interpretar ese papel, que se ofreció a Tommy Lee Jones. Pasa que Tommy Lee Jones estaba más interesado en interpretar al xenomorfo, era el personaje que más le interesaba en la historia, o sea que mira. Y el reparto se completó pues con Japhet Kotto, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, Ian Holm, John Hurt y Bolaji Badejo. Se pone en marcha la producción con un presupuesto de $4,2 millones que la productora, los productores, después de ver los increíbles storyboards de Ridley Scott, pues decide ampliar el presupuesto a 8,4 millones. Y llega la hora de dar forma a esta película, una de las películas estéticamente más importantes. No hay que olvidar que la estética de esta película es un puro misil, o sea, es una de las bazas de la saga que nunca abandonó. Pues pese a tener a Carlo Rambaldi encargado del diseño del xenomorfo, Carlo Rambaldi, artista italiano, responsable, creador de criaturas, responsable de varias míticas, sobre todo de una que queremos mucho, pues finalmente Rambaldi se encargó ya no tanto del diseño, sino de los efectos mecánicos del monstruo. Y es una pena, porque el diseño original de Rambaldi es una pasada. Finalmente el diseño cayó quien se encargó de rematar y de darle toda la imaginería icónica visual a Alien fue el diseñador industrial Hans Rudolf Giger, o H.R. Giger para los amigos, que llamó la atención de Ridley Scott y Dan O'Bannon gracias a su obra Necronomicon, en la cual se basó mucho, vuelvo a decir, toda la imaginería de Alien el octavo pasajero. No obstante, una vez se presentó todos los diseños, los productores le pidieron a Giger que rebajara un poco ese contenido, ese carácter tan evidentemente sexual que desprendía toda su imaginería para la película. Volveré a eso dentro de un rato.
encargándose del diseño de las naves y del vestuario estuvo Ron Cobb, magnífico diseñador de producción, del cual ya disfrutamos de su trabajo en otras películas, como por ejemplo Conan el Bárbaro, en el cual salía de actor, por cierto. Y esto es interesante, voy a pararme un momento aquí. Como bien nos podemos acordar, una de las características del xenomorfo es que en vez de sangre tiene ácido sulfúrico, lo cual pues le convierte con ese sistema de defensa increíble, ¿no? ¿Esto cómo surgió? Esto surgió de la siguiente manera, esta idea. Cuando le preguntaron a Dan O'Bannon por qué en Alien el octavo pasajero, por qué no disparaban al bicho y ya está, y se acababa la historia, él se quedó en blanco, dijo, ostras, pues es verdad, como no se me había ocurrido esto. Pues fue a Ron Cobb que se le ocurrió la idea de este sistema de defensa tan potente como comentaba, que era que el bicho tuviera ácido en vez de sangre. Por lo tanto, era muy peligroso dispararle. Algo que queda muy claro en Aliens el regreso, por cierto. Pues bueno, eso, que fue idea de Ron Cobb. Por su parte, Ridley Scott aportó ideas muy interesantes. Por ejemplo, la de coger el decorado de la Nostromo y bajarlo un par de metros para que el escenario fuera lo más claustrofóbico posible, ¿no? Por otro lado, Ridley Scott dejó claro, cuando le propusieron la película, dejó claro que a él no le gustaban las space operas, como podían ser Star Trek, Star Wars y demás, ¿no? A él lo que le interesaba era hacer una película, una de las referencias más claras para él era La Matanza de Texas. Él quería llevar ese concepto, ese horror tan básico, tan primario, al espacio exterior. De hecho, para mí, hay un momento para mí de la película que me parece bastante Matanza de Texas, que es cuando tenemos a Dallas con el Space Jockey y tenemos ese zoom hacia la cara del Space Jockey que ya está muerto ahí, ¿no? Es un momento que me retrotrae a ese inicio tan magnífico de la película de Toby Hopper en el cementerio, ¿no? Otro momento, otra idea magnífica que tuvo Ridley Scott, por ejemplo, es usar niños en escafandras para que el escenario pareciera más grande en los planos generales. Sí, exacto, esos no son Tom Skerritt, John Hurt y Veronica Cartwright, sino los hijos de Ridley Scott, cobrando menos al no estar sindicados, seguro, vaya, pero bueno. Y se estrena esta maravilla dando un golpe brutal en la mesa, consiguiendo un enorme éxito de público y recaudando al final unos 105 millones de sus 8 millones de presupuesto, no lo olvidemos. Pues Alien el octavo pasajero, ¿qué voy a decir? Bestial y terrorífica, una de las películas más importantes del cine de suspense junto a El Psicosis de Alfred Hitchcock, una película además con banda sonora de Jerry Goldsmith, magnífico compositor, que salió escaldado de esta experiencia. Por lo visto el tema que él propuso no gustó, un tema de los no gustó a los productores, y para uno de los temas de la película de Alien pues usaron su partitura para Freud, Pasión secreta de John Huston. Goldsmith salió bastante escaldado por ahí, pero bueno, película que además rinde homenaje pues a la novela Nostromo de Joseph Conrad, por ejemplo, o a Terror en el espacio de Mario Bava. Cuando veáis la magnífica película del director italiano veréis por qué. Una película que además tiene Alien tiene la gran idea de llevar ese costumbrismo al espacio exterior, ¿no? Una película donde sus personajes, nada más empezar la peli, después de despertar, después de ese larguísimo sueño, pues lo primero que hacen es desayunar y hablar de las primas que tienen que cobrar en su trabajo, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Esto de que lo desayuno, esto me lo comentó mi amigo Alfonso, me encanta esa idea. Ay, mi amigo Alfonso, si le ven por la calle, dispárenle. Una sonrisa. Además, Alien con ese huevo cuyas gotas caen hacia arriba, ese huevo que una vez eclosione nada volverá a ser igual, ¿no? Y voy a acabar con la sexualidad de la película, algo que recordemos que querían evitar los productores con los diseños de H.R. Giger, una sexualidad que tiene bastante presencia en esta película, hace mucha gracia, ¿no? Esas paredes forradas de fotografías porno, ¿no? Dentro de la Nostromo, ¿no? El turbio ataque de Ash hacia Ripley, ¿no? Y sobre todo a mí me hace mucha gracia el galanteo del xenomorfo
hacia Verónica Cartwright siempre me hace mucha gracia. Tengo que decir que mira que la he visto 1000 veces la película, pero nunca he acabado de identificar lo que suena por los altavoces cuando Ripley corre en ayuda de su amiga. En fin, hay una versión extendida de la película, la cual es fácil encontrar, y bueno, yo prefiero la versión comercial. Además, la versión extendida crea un conflicto. Hay una escena que crea un conflicto con el ciclo vital del xenomorfo, el ciclo vital que conocemos. Cuando lo veáis veréis por qué. Como no, después de un exitazo viene una secuela y nos vamos a 1986 con el estreno de Aliens el regreso, película que nos narra la historia de Ellen Ripley, que después de vagar durmiendo por el espacio durante varios años es rescatada para descubrir que el planeta donde descubrieron el xenomorfo, el LV-426, hay que pensar mejores nombres para un planeta, la verdad, pues bueno, ese planeta descubren que ha sido colonizado por humanos y acaban de perder la comunicación con ellos, así que se envía allí a una expedición de marines espaciales capitaneados por Ripley y una vez más no deberían haberlo hecho. Muy bien, pues Ridley Scott quería llevar adelante una secuela en el cual se explicara los orígenes del xenomorfo. La 20th Century Fox no encontraba esa idea muy atractiva y se fija en un joven James Cameron al que le encarga el guión de Aliens Aliens el regreso. Pero James Cameron deja el proceso de escritura a medias para encargarse de la producción de su película Terminator, dejando el proceso a medias. Menos mal que el productor Lawrence Gordon ve mucho potencial en este nuevo cineasta y le dice que si Terminator funciona bien, James Cameron se podrá encargar de la película Aliens el regreso. Así James Cameron, auténtico monstruo cinematográfico del que no sé si hace falta, pero os recomiendo que busquéis su filmografía, pues lleva adelante la que es su alegoría a la guerra de Vietnam y su homenaje a una de sus novelas predilectas, la novela de Robert A. Heinlein, Tropas del Espacio, o como la conocemos los amiguetes, Starship Troopers. James Cameron así coge a los marines y se los lleva de cacería de bichos para atacarles con palabrotas. Esta vez sin la colaboración de H.R. Giger, pues el mismo James Cameron se encargó del diseño de la reina alien y se lo pasó a Stan Winston, magnífico creador de criaturas y efectos especiales, del cual ya hemos hablado varias veces, y el que se encargó ya pues de poner, de crear a los xenomorfos y a la reina alien. Así James Cameron, recién casado con Gaylan Hart, una de las productoras más fuertes e importantes del Hollywood moderno, os recomiendo que le echéis un vistazo a su carrera, pues los dos se van a Inglaterra a rodar Aliens el regreso, James Cameron encargándose de la dirección y Gaylan Hart de la producción. El rodaje en Inglaterra no fue muy fácil porque Terminator no fue un éxito allí y el equipo no era consciente del potencial del director con el que estaban trabajando. O sea, James Cameron no tenía ese éxito en el cual apoyarse, ¿no? Un equipo que no tenía ningún problema en acusar a Gaylan Hart de obtener su posición gracias a estar casada con el director, ¿no? Un rodaje bastante difícil en el cual el equipo no tenía ningún problema en detener el rodaje en mitad de la película, detener el rodaje en mitad de la escena, porque llegaba la hora de tomar el té, era la hora del té. Sí, el equipo inglés no se llevó muy bien con James Cameron y Gaylan Hart, no pusieron las cosas muy fáciles. Menos mal que la película resultante, como diría aquel, cayó más de una boca. Teniendo en el reparto otra vez a la magnífica Sigourney Weaver como Ellen Ripley en esta, para mí, una de casi su mejor interpretación, completando el reparto con los geniales Bill Paxton, Michael Biehn, Lance Henriksen, Janet Goldstein y el rey de las listas musicales británicas en el 75, Al Matthews, con su exitazo Fool. Mírame a los ojos. Además tenéis que saber que el reparto en esta película, que el reparto que interpretaba a los marines, pues decoraron ellos mismos sus uniformes acorde a su personaje. Ahí les dieron luz verde.
En el caso de Michael Biehn, actor extrañísimo pero muy interesante, actor que a mí me gusta muchísimo, que interpreta a Caporal Hicks. Su caso es bastante curioso. En un principio quien interpretaba a Hicks era ese actor de kilométrica carrera que hemos visto muchas veces, que es James Remar. Por ejemplo, lo vimos hace poco en Oppenheimer. James Remar interpretaba a Hicks, pero tuvieron que pedirle que abandonara el rodaje debido a su problema con el consumo de sustancias y no pudo hacerse cargo del papel. Pero de hecho lo podéis ver en Aliens. Mira, sale en esta escena, mira, es el segundo por la derecha. No, espera, el primero. No, es el primero por la izquierda. Es igual, déjalo. Pero bueno, que Michael Biehn recibió ya el uniforme decorado por James Remar. Creo que ponía ahí señora, un bacalao al pil o vámonos de ruta o algo así, o me va a la fiesta, una cosa de estas, no me acuerdo. ¡Viva el polígono! Volviendo a Bill Paxton, magnífico en esta película, como lo echamos de menos, por cierto. Bill Paxton perdió un trozo de meñique rodando esta escena después de una noche de borrachera. Esto es verdad. Aliens el regreso, una película con una artesanía brutal en sus efectos especiales, ¿no? Con sus retroproyecciones, el uso de espejos para hacer el escenario más grande, por ejemplo, esos made paintings, ese magnífico uso de maquetas con esas Barbies recreando a Ripley. Y menciona aparte a la enorme banda sonora del malogrado James Horner, que las pasó en esta película. Menos mal que se reconcilió con James Cameron mucho más tarde en Titanic, donde volvieron a trabajar. Bueno, poco más que añadir. Exitazo de público, recaudando 85 millones de dólares de su presupuesto de 18, nominada a 7 Oscars de la Academia, y de los cuales ganó mejores efectos especiales y diseño de sonido, pero nominación para Sigourney Weaver a mejor actriz protagonista. Esta nominación es muy importante, supone un hito dentro de la historia del cine de ciencia ficción, terror y fantástico, porque es la primera vez que se nominaba a un actor, a un intérprete en una película de ciencia ficción. Oscar que se llevó Marlee Matlin por su interpretación en Hijos de un Dios Menor. Robado, muy robado. Una película que, como su predecesora, la veo una vez al año, una película que además sale airosísima a la hora de continuar una película intocable, una película que sustituye el suspense por el puro terror y la frenética acción, pero sin perder, pero manteniendo la tensión en todo momento y colocando a sus personajes en situaciones mucho más difíciles, personajes muy bien definidos, y además sobre todo es una película que es una muestra más de lo imparable e impresionante que es este director James Cameron, sobre todo en su primera mitad de carrera. Como en Alien el octavo pasajero, también existe un montaje alternativo de esta película, lo podéis encontrar. Yo, en mi caso, la versión comercial ya me funciona bastante bien, es la que me veo siempre, pero que sepáis que en el montaje, en la versión extendida, el montaje alternativo, sí que es verdad que tiene pasajes muy ricos. Por ejemplo, vemos la vida en la colonia, en el planeta LV, pues antes de que la liaran los xenomorfos, ¿no? Y hay otra escena que también pues nos explica un episodio muy doloroso dentro de la vida de Ellen Ripley, y bueno, es algo que recuperaré más tarde, bueno, pero que lo sepáis, que lo tenéis ahí. Bueno, pues a partir de ahora todo va para abajo. Veréis, yo soy un total enamorado de las dos películas de las que acabo de hablar, pero desgraciadamente forman parte de una saga que a partir de aquí pues me deja un agrio sabor de boca, pero bueno, vamos allá. Pues bueno, llegó Alien 3, película de 1992 que nos narra la aventura de Ellen Ripley, que tras conseguir escapar del LV-426 tras la última fiesta, recala accidentalmente en Fiorina 161, una remota cárcel galáctica cuyos peligrosos reclusos están absolutamente abandonados a su suerte. Obviamente un pasajero más se apuntará a las vacaciones. Bueno, pues esta vez, a diferencia de las dos anteriores entregas en las cuales hubo una preproducción normal, con sus dimes y diretes, aquí la 20th Century Fox, que necesitaba un éxito, no le iban muy bien las cosas, pues se puso loca y puso el turbo y llevó adelante una preproducción ya bastante alocado un poco, ¿no? Para que os hagáis una idea, apenas se había iniciado ni se había escrito el guión, se publicó un teaser, o sea, un pequeño tráiler en el cual se anunciaba Alien 3, todo esto antes de empezar la producción. En ese teaser se anunciaba que el Alien llegaba a la Tierra.
nada más lejos de la realidad. Empieza entonces un baile de guionistas que entran en el proyecto para darle forma a las aventuras de Ellen Ripley. Llegaron a entrar hasta 10 guionistas con tantas versiones diferentes que se llegaron a perder $7 millones en decorados no usados en la película. Uno de los directores que estuvo a punto de llevarse al gato al agua con Alien 3 fue Renny Harlin, un director que no ha parado, a mí me cae bastante bien. Os recomiendo que miréis reviséis su carrera, la primera mitad de su carrera es impresionante, pues este señor acabó saliendo del proyecto porque los guiones no paraban de dar vueltas a una versión que no dejaba de ser un remedo de Aliens, el regreso, y el señor dijo, mira, hasta luego, me voy. Y entra en la ecuación Vincent Ward, director de la interesantísima The Navigator, película de 1988, que acaba de definir bien la historia y propone una aventura en la que Ellen Ripley llega a un planeta de madera donde vive en una serie, está habitado por monjes. Pero la 20th Century Fox empieza a asfixiar a Vincent Ward con diferentes cambios de guión y presionar con una fecha de estreno ya fija sin haber empezado a rodar, con lo cual el señor Vincent Ward se pira el proyecto y dice hasta luego, no puedo más. Y entonces un último cambio en el guión pues acaba de convertir ese planeta de madera y esos monjes en un planeta que es una cárcel, y los monjes pasan a ser criminales, o sea, la crème de la sociedad. Y entra en el proyecto, decidido a llevar las riendas de la dirección, un jovencísimo director que viene del mundo del videoclip y que se atreve a rapar al cero a Sigourney Weaver. Estamos hablando de David Fincher. Volvemos a tener a Hans Rudolf Giger en los diseños, pero esta vez no tenemos a Stan Winston en el departamento de efectos especiales, que le pasa el testigo a sus pupilos Alec Gillis y Tom Woodruff, si no lo digo mal, dos artistas como la copa de un pino, de los cuales ya os hablé, y de que esta película Alien 3 no era sino una de las primeras piedrecitas en su imparable carrera. Esta vez, a diferencia de las dos anteriores entregas, el xenomorfo no va sobre dos patas, sino va a cuatro patas y es mucho más rápido. ¿Esto por qué? Porque así como en Alien y Aliens los xenomorfos incubaban a un cuerpo humano, en este caso es un toro el que se lleva el premio. Por eso en este caso va a cuatro patas y es súper rápido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Esto es bastante divertido. Cuando se rodó esa escena, la escena en la que nace el xenomorfo, no se consiguió el efecto deseado. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue, cuando sale el xenomorfo, lo que hicieron fue coger a un galgo, disfrazarlo de xenomorfo y cogerle y meterle el cabezón. Obviamente pues no funcionó, ¿no? ¿Os imagináis Alien 3 en plan Alien malo, ¡plats! ¡Sits! O el Alien chupándose los huevos? Por eso lo que hicieron fue, en la versión comercial usaron otra forma de hacerlo, pues con títeres, que funciona bastante bien. A mí me gustó bastante. Voy a recuperar esto más tarde. Pero bueno, David Fincher se enfrentó a un rodaje bastante caótico, con mogollón de cambios en el guión por parte de los productores y presión por parte de ellos, claro. Y como David Fincher no tenía ningún éxito anterior, pues no se podía apoyar en ello, y su voz no tuvo la fuerza necesaria. La verdad es que lo pasó bastante mal. De hecho, rodó sin permiso porque los productores lo quitaron del plan de rodaje, pero rodó sin permiso el plano mítico de la película, que además ha sido la careta en más de una versión del póster de esta película, lo que son las cosas. Una película que, a causa de los reshoots, estamos hablando de volver a rodar algunas escenas. Una vez acabado el rodaje, se vuelven a rodar algunas escenas que no han quedado bien, entonces se vuelven a rodar y se invierte dinero para rodar. Pues a causa de estos reshoots se pasó de un presupuesto de $45 millones a 65 millones. David Fincher reniega de ella, la odia, casi nunca habla de esta película. De hecho, abandonó la postproducción de la película después de pasar un año en la mesa de montaje.
pero tenemos delante una película con un innegable atractivo. Tenemos un potentísimo reparto encabezado, bueno, aparte de Sigourney Weaver, un potentísimo reparto encabezado por el magnífico Charles Dance. Tiene una película que con una magnífica fotografía de Alex Thompson, que se rinde al tono devastador de la película. Alex Thompson, que sustituyó a Jordan Cronenweth, director de fotografía del cual hablamos en Blade Runner, un director que tuvo que abandonar el rodaje porque se hizo evidente las fatales secuelas, efectos de Parkinson que estaba sufriendo, ¿no? Una película cuya fotografía, junto al magnífico diseño de producción, dejan claro la importancia estética de esta saga. Y además se suma a la maravillosa partitura de Elliot Goldenthal, que, como le pasó también a James Horner, también lo pasó bastante mal enfrentándose a un calendario irreal y bastante exigente. ¿Y qué me parece la película? Bueno, pues la película, pese a tener un magnífico final, que nos dejó con la boca abierta a todos en su día, creo que es una película bastante bajón desde el principio, ¿no? Para mí tiene un problema de ritmo bastante grave, y los personajes no lo ponen muy fácil a la hora de sentir empatía por ellos, ¿no? Para muestra un botón, por ejemplo, tenemos a Charles S. Dutton, que magnífico actor, pero que su personaje me parece bastante repetitivo y cargante. Y volvemos al tema versión extendida. Como Alien y Aliens, pues Alien 3 tiene su versión extendida. Esto es bastante interesante. Es lo que se llama, no es una versión del director como era en Alien y Aliens. Aquí estamos hablando de lo que se llama una assembly cut, o sea, un corte de ensamblaje. Corte de ensamblaje, cuando se edita, primero se hace un corte de ensamblaje, significa poner todas las escenas una tras otra, y después, antes de entrar en lo que sería la edición pura y dura. ¿Por qué se llama esta versión alternativa Assembly Cut? Porque así como se siguió las notas de montaje que había dejado David Fincher en su día, David Fincher no supervisó esta versión de montaje, o sea, no es su versión, como no es la versión del director. Y en este Assembly Cut, este Assembly Cut, podemos encontrar, por ejemplo, el nacimiento del xenomorfo que hablábamos antes, esta vez con el efecto deseado. Ya tuvieron, cuando hicieron el Assembly Cut, ya tenían los medios necesarios, y en vez de ya podemos ver al xenomorfo salir a 4 patitas y que no parezca un galgo disfrazado, de hecho, ¿no? Pero además es un montaje muy interesante porque nos añade... para que no pase nada. Pero sobre todo es un montaje muy interesante porque añade una subtrama, para mí casi más interesante que la trama de la película resultante, una subtrama interpretada por el personaje Golic, encarnado por el excelente actor inglés Paul McGann. Pero bueno, Alien 3 es una película que se ha ganado un estatus de culto a lo largo de los años y se ha reivindicado bastante. Pero a ver, las cosas como son. Yo la vi en su día, yo hice 2 horas o 3 horas de cola con 15 añitos en el Cine Comedia de Barcelona. Yo me acuerdo del estreno de esa película no gustó para nada, público y crítica le dio en la espalda. Es una película que quedaba muy lejos de las 2 anteriores entregas que había enamorado al público, ¿no? Además es una película que estaba dirigida por un director que nadie conocía, era de David Fincher, aún no era David Fincher. O sea que las cosas como son, es un culto que se ha ganado, pero es una película, os digo, a mí no me acaba de convencer, y es una película que cuando se estrenó no gustó. Además, casi nos quedamos sin David Fincher, cinematográficamente hablando, obviamente, pero gracias a que Sigourney Weaver se puso de su lado, le defendió bastante, criticando duramente a la 20th Century Fox por el trato que había recibido este joven director, ¿no? Y esto hay que sumar que hay un productor que se llama Arnold Copperson, que era bastante enemigo de la política de rodaje y producción de la 20th Century Fox, y se fijó en David Fincher, para el cual tenía reservado un guión que tenía reservado desde hace tiempo, en el cual creía fervientemente, y el resto es historia.
Muy bien, pues aunque finalmente, bueno, aunque Alien 3 fue la entrega menos exitosa de la saga hasta ese momento, recaudó al final unos 159 millones de dólares, con lo cual fue rentable. Entonces la 20th Century Fox vio una secuela a la vista, esta vez con Walter Hill y David Giller continuando en la producción, pero repudiando el guión que se propuso para esta cuarta entrega, la cual se puede decir que es la última de lo que se llama la saga Ripley, y sin duda la menos querida dentro de esta saga. Estamos hablando de Alien Resurrection. En esta entrega, Ripley, número 8, conoce ahora una nave científica donde están robando cuerpos en criohibernación para hacer cosas nazis con un montón de huevos de xenomorfos, y obviamente la cosa se liará otra vez. Se pone así en marcha la producción, barajando directores con tanto pedigrí como podían ser Danny Boyle, Peter Jackson o el mismísimo David Cronenberg. Estoy seguro, me acuerdo en su día se habló de Alex de la Iglesia para dirigirla, pero estaba metido en la producción de Perdita Durango y no pudo hacerse cargo. Y el proyecto finalmente cae en manos de Jean-Pierre Jeunet, que junto a su amigo Marc Carot eran el tándem más puntero de los años 90 gracias a películas maravillas como Delicatessen o en menor medida La ciudad de los niños perdidos. Esta vez es Jean-Pierre Jeunet que dirigirá solo. Marc Carot se queda en Francia, no quiere saber nada del tema. Entonces Jean-Pierre Jeunet se va a Los Ángeles para dirigir Alien Resurrection y teniendo clarísimo, como decíamos antes, la importancia estética de esta saga, consigue subir el presupuesto de 60 millones de dólares a 70 millones de dólares. Se cuenta otra vez con H.R. Giger, que pilla un cabreo enorme al no ser acreditado. No sé por qué, pero no se acreditó. Se pone en marcha el guión pensando esta vez en la pequeña Nut. Acordémonos, Nut es la niña de Aliens. Esta vez pensando en Nut como la protagonista, y se piensa en Joss Whedon para escribir el guión, que pues ya había tenido un gran éxito encargándose de uno de los de esa serie Buffy cazavampiros, donde ya demostró una gran mano para los personajes de acción femeninos. Finalmente Joss Whedon acaba escribiendo el guión con Ellen Ripley otra vez como protagonista y consigue convencer con el guión a Sigourney Weaver, que cobra un pastizal, unos 11 millones de dólares. Creo que es casi todo el presupuesto de Alien, la primera. Además, Sigourney Weaver entra como productora esta vez en la serie. Para el reparto, Jean-Pierre Jeunet consigue a sus amigos Ron Perlman y Dominique Pinon, además de una magnífica Winona Ryder y a un desaprovechadísimo Michael Wincott, ¿no? Para el sádico Dr. Wren se piensa en Bill Murray, que rechaza el papel, y se encarga J.E. Freeman, magnífico danés, Muerte entre las flores. J.E. Freeman se encarga de este personaje y tengo que decir, para mí, de calle, lo mejor de la película. Una película que perdió en taquilla frente a Flubber, interpretada por Robin Williams, pero que contentó a los fans de las sagas más sedientos de lo que sería el espectáculo y entretenimiento, y sobre todo alejándose de ese tono tan pesimista y devastador de la tercera entrega. Eso sí, una película que alejó a casi todo el mundo con su tercer acto, protagonizada por eso tan asqueroso, lo dejaré así. No obstante, un tercer acto que supone un payoff o una recompensa de cara a algo sembrado en la historia o en el guión. Un payoff es lo que sería eso, ¿no? Lo que se siembra en alguna idea que se siembra en el guión, después se recupera o se resuelve, es lo que se llama un payoff. Pues el tercer acto de Alien Resurrection tiene un payoff muy interesante de cara a ese dato tan doloroso que os explicaba que sucedía en la versión alternativa, en la versión extendida de Aliens el Regreso. Pues es una recompensa, retoman algo que ya se sembró ahí, que a mí me parece bastante interesante. Pues, ¿qué me parece a mí? A ver, es una película que sigue la máxima estética de esta saga. Los efectos, diseño de producción, efectos especiales, banda sonora y fotografía son increíbles, pero es una película que se centra más en las posibilidades de cara al espectáculo y a la acción del xenomorfo. De hecho, en esta película vemos cómo bucean y hablan entre ellos, que no de cara a la capacidad
de destrucción y generar terror y tensión del xenomorfo, algo que había quedado muy claro en las dos primeras entregas y en parte en la tercera. Por otro lado, la película abraza el lenguaje cómic con esos personajes tan carismáticos que parecen sacados de viñetas. De hecho, es una buena muestra de la capacidad que tiene Joss Whedon para los grupos de protagonistas, los protagonistas corales, algo que quedó bien claro ya en Los Vengadores, o que quedaría bien claro en su serie futura Serenity. O Firefly. Firefly era la peli, yo que sé, un lío. Pero lo que más me sulfura de esta película es que llegan a la Tierra para nada. Pero oyes, Sigourney Weaver vuelve a reinar de verdad, en la pantalla y en la cancha. Esto lo encestó de verdad. Bueno, y finalizada la saga Ripley, se suceden 15 años de vacío antes del siguiente despropósito. Pero hay que decir que dentro de este lapso pues tiene lugar uno de los crossovers más esperados. Crossover, me refiero a meter a dos personajes de dos series diferentes, como podría ser por ejemplo este año Wolverine y Deadpool, por ejemplo. Un crossover que no gustó mucho, pero que me reservo para cuando hable de la saga del caza del extraterrestre que viene a cazar al planeta cuando sube el calor. Genio. Solo diré que es mi secuela favorita después de Aliens el Regreso. Pues muy bien, es en el 2012 que la Fox le da la oportunidad a Ridley Scott para explicar su ansiada secuela o precuela en la que se explica el inicio, el origen de los xenomorfos. En el 2012 Ridley Scott, ya con una carrera larga e intocable, vuelve a casa a una saga la cual tiene su nombre asociado de forma inexorable, la verdad. Estamos hablando de Prometheus. Porque habéis visto Prometheus, ¿no? ¿No habéis visto Prometheus? ¿No habéis visto Prometheus? No pasa nada, y ahora mismo os la explico. Un ingeniero alto, calvo y cachas viaja a Islandia, donde se toma unas pastillas que le hacen ir de vareta a lo bestia, con lo que miles de años más tarde unos científicos descubren el origen de la humanidad en los dibujos hechos en el interior de una caverna, y para allá que se van reuniendo a la tripulación más tonta del universo, siendo la protagonista embarazada por el más tonto de todos. Más tarde descubrirán que el planeta está lleno de toners de tinta Parker, que el androide de turno aprovechará para hacer cosas nazis con ella, y la prota tendrá que usar una cabina pro aborto marca Spinaler que va con monedas, donde sacará a un calamardo que verá su destino al pil-pil. Pero lo mejor de todo es que descubrirán que Benjamin Button iba de polizonte en la nave, al que además no se le ocurre otra cosa que interrumpir la siesta de 300 años que se pegaba al ingeniero de turno, para explicarle además el chiste del sordo y el tonto y cabrearle del todo. Mientras, en la nave, Idris Elba descubre por sí solo el misterio del planeta y junto a unos personajes que nos dan igual, se sacrifica de forma muy emotiva. Por su parte, la protagonista se acaba dando de hostias con el ingeniero que sigue sin pillar el chiste, pero que será devorado por el calamardo que ya ha alcanzado la pubertad, dando luz a la versión Lego de un xenomorfo, y no queriendo saber nada del asunto, la prota meterá la cabeza del androide en una bolsa y se irá a jugar a los bolos. Fin. Es tal cual así. Muy bien, se ponen en contacto con el guionista John Spites, creo decirlo bien, guionista que había llamado la atención porque tenía varios guiones dentro de la Blacklist. Acordémonos de la Blacklist, es esa lista de guiones, los mejores guiones no producidos por las productoras. John se pone a trabajar con Ridley Scott, trabajando en esta idea que tenía el director de Alien, pues para explicar el origen del xenomorfo. Incluso se diseña diferentes estados de la evolución del xenomorfo. Se empieza a trabajar en diferentes libretos y al final la productora 20th Century Fox, no teniendo suficiente confianza en el nuevo guionista, le pasa el guión a un guionista que había tenido, que se labró un éxito con la serie Perdidos, que es Damon Lindelof, si no lo explico mal, el cual coge el guión y ve que hay demasiadas similitudes con Alien y le acaba de dar la forma de lo que sería una precuela de Alien, el octavo pasajero, y madre de Dios, nace Prometheus. Esta vez con un presupuesto de 130 millones de dólares, se consigue otra vez a H.R. Giger, que se encarga de diseñar los murales, uno de los murales que vemos dentro del templo que encuentran dentro del planeta donde van.
se ponen en contacto con Charlize Theron para interpretar a la protagonista, pero debido a problemas de agenda, pues debe aceptar un papel más pequeñito. Entonces piensan en actrices como Angelina Jolie o Natalie Portman, pero se acaba llevando el papel una excelente Noomi Rapace, y completan este reparto All Star pues Idris Elba, Guy Pearce y Michael Fassbender interpretando al androide de turno. La película Prometheus no funcionó nada mal, pese a no triunfar en taquilla en su fin de semana de estreno, acabó recaudando unos 300 millones y se ha convertido en obra de culto. ¿Pero qué me parece a mí? Bueno, pues Prometheus tiene una cosa muy loable que a mí me encanta, que es que a diferencia de la gran tendencia del cine, sobre todo fantástico, ¿no? del nuevo siglo, en el cual, si veis making of, os haréis un hartón de ver pantallas verdes, Prometheus es una carta de amor brutal, o sea, visualmente al diseño de producción, o sea, visualmente es una película que es el diablo, es una película con unos decorados reales construidos que son increíbles y es una maravilla verla, realmente es un regalo para todos. En ese sentido la película es toda una experiencia, una carta de amor a la construcción de decorados. Menciono aparte los efectos especiales, me atrevo a decir que la mayoría son prácticos, además tenemos esa escena de body horror que es la de la cabina pro aborto, una escena impresionante que haría las delicias del mismísimo David Cronenberg. Hay una escena alternativa con el personaje del geólogo que es interpretado por Sean Harris que vuelve, hay una escena alternativa de su ataque, ¿no? No entiendo por qué la cambiaron, sinceramente recomiendo que busquéis la escena alternativa de Sean Harris cuando vuelve a la nave, porque no entiendo por qué escogieron lo que acabamos viendo, no lo acabo de entender, pero bueno. No obstante, es una historia que transcurre 37 años antes que Alien el octavo pasajero y me parece que la continuidad no está bien trabajada, ¿no? O sea, la tecnología que vemos aquí es escandalosamente más avanzada que la de Alien el octavo pasajero y me la juego ahí. Yo diría que los Space Jockey eran más grandes en Alien el octavo pasajero. Por otro lado, el guión tiene un problema de ritmo, diálogos sobreexpositivos, una historia interpretada por personajes a cada cual más tonto y un guión con una aura de seriedad que da vergüenza ajena. Se ha hablado mucho de la incapacidad del personaje de Charlize Theron para echarse a un lado escapando del gran donut. Me parece que ese es, de lejos, de calle, el menor problema de esta película. Pero como decía aquel, siempre se puede caer más bajo. Alien Covenant. Película de 2017 que nos explica la historia de la nave Covenant que en su viaje en el espacio rumbo a un remoto planeta al otro lado de la galaxia para colonizarlo, su tripulación descubre una señal proveniente de lo que creen puede ser un paraíso inexplorado, pero que resulta ser algo diferente a lo esperado. Bueno, pues tras el éxito de Alien Prometheus, Ridley Scott sigue y ya confirma que estamos ante una trilogía de precuelas antes de Alien el octavo pasajero y sigue con su intención de explicar la mitología del origen del xenomorfo, pero alejándose más de este bicho, esta vez centrándose en el origen, en la historia del planeta de los ingenieros, ¿no? No obstante, pese al éxito de Prometheus, que esta película dividió bastante a los fans que echaban de menos pues al xenomorfo, y esto obligó a Ridley Scott a hacer un mix con esta película y siguiendo con sus planes de explicar el origen de los ingenieros, pero ya meter a plena acción a nuestro amigo el Cabezón y sembrar el camino de cara a la siguiente entrega, que sería la tercera precuela que se llamaría Alien Awakening, sí. Muy bien, pues con un presupuesto de 97 millones de dólares se pone en marcha con Alien Covenant, con un reparto un poco raro, donde tenemos a Danny McBride, 2 Fassbenders por el precio de uno más una flauta, y en el papel protagonista tenemos a Katherine Waterston, una actriz bastante notable, pero en esta película totalmente fuera del agua. Si no me equivoco, el papel se lo querían en un principio, estaba pensado para Rebecca Ferguson, pero creo que no pudo por temas de agenda y demás. Alien Covenant, estamos ante lo que yo llamo una película parche. Esta película lo que hace es intenta poner en orden con todo el estropicio de Alien Prometheus, atando una explicación para que se entendiera todo, pero por otro lado dándole al fan, atendiendo al reclamo del fan. Esto es, como decía hace un ratito, recuperando al xenomorfo. Una película que debo decir que a mí
Me gusta en los momentos en los que se suelta el pelo a nivel de body horror. La película llega a ser bastante truculenta y violenta a veces. Pero deberían haber... Bueno, si estábamos hablando, si os hablaba del coeficiente intelectual de los personajes de Prometheus en la película que nos ocupan, le dan un nuevo significado a la frase "los récords están para romperse". Y la verdad es que la película funcionó bastante mal. Tanto público como crítica le dieron la espalda de una forma determinante. Y además, sumando al hecho de que que Disney compró la Fox con todas sus propiedades, entre ellas Alien, pues esto se replantearon muchos proyectos y entre ellos y se truncaron, se cancelaron los planes para una tercera parte de cara a completar esta trilogía, pues esa tercera parte que os decía, Alien Awakening. Y sinceramente es una pena porque así como me parece un desastre de película Alien Covenant, es una pena porque me gusta mucho el final, con ese magnífico plano final mientras suena El oro del ring de Wagner, y me acuerdo, me puse un poco los pelos de punta ese final. Y nada, pues una trilogía que se quedó truncada. Esa trilogía de precuelas se quedó a medio hacer, faltaba una tercera. Bueno, pues llegamos al final de este recorrido. Como os decía, pues acabamos con Alien Romulus, película que nos llegó este verano, última entrega de esta franquicia por ahora, que nos explica la historia de la joven Rain Carradine, una huérfana que junto a su hermano adoptivo Andy, un humano sintético, acepta unirse a su exnovio Tyler para viajar a una nave espacial abandonada e intentar recuperar unas cámaras de criostasis, esto es, para pegarse siestas de 20 años o más, y así estas les permitirán a ellos irse muy lejos de allí si sobreviven a las sorpresas que la nave abandonada les aguarda. Bueno, pues la película que estamos hablando llegaba con mucha expectación, ya os he comentado al principio que yo tenía muchas ganas, y sobre todo, ya habéis visto que la saga de Alien es bastante longeva, ¿no? Entonces el fan más acérrimo esperaba esta película como agua de mayo, ¿no? Bueno, agua de mayo no, pero me refiero que esperaba en esta película un soplo de esperanza de cara a salvar una serie que cada vez había caído más bajo. Así, Disney y Ridley Scott consiguen a uno de los directores más interesantes y potentes del actual panorama cinematográfico de género fantástico. Estamos hablando de Fede Álvarez, un director que consiguió algo bastante imposible, y es hacer el remake de una de las mejores películas de terror de la historia y conseguir con este remake una de las mejores películas de terror del nuevo siglo, ¿no? Y entonces, claro, esto fue una buena noticia, como decía, pues para los fans, pues la verdad es que venía cargado de buenas noticias esto, y la expectación se vino arriba. Pues ¿qué me ha parecido? Bueno, tenemos delante una película con una puesta en escena soberbia, o sea, la ambientación es magnífica, nos vuelve a brindar esa tecnología analógica y herrumbrosa de las primeras entregas. La primera mitad de la película funciona como un tiro, tiene esa calma antes de la tormenta, ¿no?, que nos retrotrae a Aliens, a la primera mitad de Aliens, cuando sabíamos lo que iba a pasar, pero los personajes a los que no parábamos de seguir, no, sí, y la tensión no paraba de subir, ¿no? Es una película con una protagonista muy eficaz. La verdad es que Kaylee Spinney hace un trabajo muy potente, pero ni la mitad que es su compañero, el androide Andy, sin duda lo mejor de la película, interpretado de manera magnífica por el actor David Johnson, creo. Pero entonces llegamos a la segunda mitad de la película, así como os comentaba, ¿no? Toda esta primera mitad de película tenemos esa presentación magnífica del escenario, los personajes y esa maldita calma antes de la tormenta que pone muy nervioso. Aquí la película se olvida de lo que habían planteado y se convierte en una película de acción descontrolada, en la que un montón de... la mayoría de personajes que nos dan igual corren de un lado para otro, en unas escenas de acción montadas de una forma un poco atropellada para mí, en la que me costó muy poco perder la atención de esta película. Y no digo que no tenga ideas muy buenas, ya he comentado antes que todo el trabajo en la ambientación y la puesta en escena es magnífico, y después tenemos ideas muy muy interesantes como es el tema del ácido en atmósfera cero, fue muy interesante, ¿no? Pero sobre todo donde se acaba de hundir la película es mención aparte a un uso de la inteligencia artificial que raya la falta de respeto una vez más. Pues tenemos aquí un uso del fanservice que es bochornoso, o sea, la película se rinde al fan de la saga.
recuperando todo lo que quiere, dando prioridad a recuperar cosas insignes y características molonas de la saga de Alien para mantener contento al espectador. Es algo que odio, ¿vale? Volvemos a tener las reboot pisote aliens, recuperamos las frases más molonas de la saga, el plano sin permiso que rodó David Fincher en Alien 3 también lo volvemos a tener aquí. ¿Os acordáis del ingeniero que no entendía el chiste del sordo y el tonto en Prometheus? También aquí. Eso tan asqueroso que del tercer acto de Alien Resurrection lo volvemos a tener aquí. ¿Qué más? El ataque de los facehuggers a Ripley y a Newt bajo la luz roja de Aliens también los volvemos a tener aquí. ¿Y por qué no? ¿Os acordáis de Ash, el androide de la primera? También está aquí. Entonces, claro, a mí pues me aleja bastante, me cansa todo esto. Sinceramente creo que Romulus es a la saga de Alien lo que era Prey a la saga de Depredador. De hecho, si no me equivoco, la intención principal para Alien Romulus era estrenarse en plataformas, como ya pasó con esa película que os comentaba, Prey de Depredador. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante en otro programa. Sé que me he puesto las botas con Prometheus y Covenant, pero al menos tienen una historia más original que Romulus. Y eso deja un punto final bastante agrio dentro de la saga. Bueno, pues disculpando el tono agridulce de que ha adquirido el programa en la recta final, voy a acabar alegremente con las recomendaciones. Al igual que la serie, la película de Mad Max, de la que ya hablamos en el último programa, Alien fue un exitazo y provocó una serie de rip-offs o sucedáneos, aprovechando el tirón que había conseguido esta película en el público, en los espectadores, ¿no? Como ya decía al principio, Alien marcó la estética de Alien, fue un misil y creó una tendencia que se repitió a lo largo de los años, que ha marcado, ¿no? Una tendencia que ha marcado muchas obras dentro del género de cine fantástico, ¿no? No solo a nivel visual, sino también hablamos de unas constantes o clichés de una trama que se han repetido en varias películas. La entrada de un pasajero inesperado que diezma a toda una tripulación, como bien decía, la estética, en este caso, pues por ejemplo, la estética, ese mundo laboral realista llevado al espacio exterior, o por ejemplo la presentación de un grupo de personajes sobradamente entrenados que van a una operación y se encuentran un peligro mucho más grave del que esperaban y del cual les va a costar un infierno salir. Así pues, voy a guiar mis recomendaciones basándome en estos clichés. Vamos allá. Leviatán, película de 1989 dirigida por George Pan Cosmatos, que nos narra la historia de un equipo de mineros submarinos que se enfrentarán a una monstruosa criatura que se colará en su base de la manera menos esperada. Sin poder salir a la superficie, los mineros deberán sobrevivir y buscar la forma de acabar con esta criatura. Entretenidísima película protagonizada por Peter Weller, Richard Crenna y Amanda Pays, entre otros. Tenemos a Meg Foster también, magnífica, siempre me ha gustado mucho. Una película que tiene momentos de body horror bastante truculentos a veces. Una película que goza de los efectos especiales de magnífico Stan Winston y que a su vez pues supone una carta de amor al Alien de Ridley Scott, pero también a la magnífica La Cosa de John Carpenter. Una película muy entretenida que os recomiendo. Otra constante de la que os he hablado antes es ese entorno currante, ¿no? Con esa tecnología sucia y herrumbrosa llevada al espacio exterior. Pues la siguiente recomendación sigue ese cliché, esa constante de una manera indudable. Estamos hablando de Atmósfera Cero, película de 1981, dirigida por Peter Hyams. Sé que soy un pesado, pero miraros la filmografía de este señor porque es un no parar. Peter Hyams era uno de los pocos, si no el único, era uno de los pocos directores que Hollywood permitía, además de dirigir, encargarse de la dirección de fotografía. Y realmente tenía un gusto por los claroscuros y la oscuridad que era increíble. A mí siempre me han gustado las películas de este señor y recomiendo, es muy interesante. Pero bueno, a lo que vamos. Atmósfera Cero, que nos explica la historia de un agente de policía que es enviado a una remota colonia de Júpiter para investigar la sospechosa muerte de 3 obreros en una mina. Su determinación a esclarecer lo sucedido pondrá su vida también en peligro. Bueno, soberbia relectura de Solo ante el peligro, esta vez situando la acción en Io, una de las lunas de Júpiter. Magnífico neo-western con un espléndido Sean Connery y Peter Boyle en el papel de villano.
y además una película que tiene una de las mejores persecuciones rodadas con Steadicam. Maravillosa, yo os la recomiendo, yo me la veo again and again and again. Y además tiene uno de mis planos finales favoritos. Muy bien, pues acabamos con la tercera recomendación, que esta sigue el otro cliché del que os comentaba, que es esta presentación de comandos que entran en un entorno vietnamita y les va a costar bastante salir. Deep Rising, película de 1998 que nos lleva al mar de China, donde un transatlántico de lujo ha sido atacado por misteriosos monstruos marinos. Unos mercenarios que abordan el barco para atracarlo tendrán que enfrentarse a las feroces criaturas junto a los pocos supervivientes que encuentran. Sí, bebe totalmente de Aliens el regreso, de hecho el guión tiene muchos puntos en común, pero es una película que se beneficia de una enorme consciencia de ello. Y es que detrás de la cámara tenemos a uno de los directores más destacables del cine de acción de finales de... bueno, acción y aventuras, sobre todo aventuras de finales de los 90, que después de esta película, si no me equivoco, dio una sonora campanada con La momia, con Brendan Fraser. Estamos hablando de Stephen Sommers. Y es que Stephen Sommers tiene una gran mano, una vez más, hecha mano de su capacidad de para crear personajes carismáticos muy divertidos y muy interesantes. Una película de aventuras que también bastante terrorífica, con una gran capacidad de crear imágenes bastante perturbadoras. La peli es bastante animal en ese sentido, yo os aviso. Pero es que además tenemos un reparto magnífico encabezado por el gran Treat Williams, que nos dejó este año. Desgraciadamente tenemos a Kevin J. O'Connor, Famke Janssen, Wes Studi, Jimon Husu, y tenemos a Anthony Hill, el gran Anthony Hill, que demuestra lo gran actor que es, maravilloso, con un papel que le va anillo al dedo. Eso sí, sí que es verdad, que es una película cuyos efectos visuales quizás no han aguantado muy bien el paso del tiempo, pero que goza de unos diseños de Rob Bottin. Rob Bottin, el papá de Robocop y otras criaturas, magnífico artista, se encargó de los diseños de las bestias marinas que tenemos en esta película. Y atando ya el regalito, pues la banda sonora de esta película y de las otras dos películas que os he recomendado, no es sino de ni más ni menos del gran Jerry Goldsmith, ya sabéis, mi compositor favorito, del cual tengo muchas ganas de haceros un programa y hablar de largo y tendido. En fin, la saga Alien, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Una saga pues que obviamente, pues ha creado un culto, ha ganado un culto brutal año tras año, ¿no? La legión de seguidores que a veces es bastante fiel y fuerte, ¿no? Es aparte de las películas, si os podéis imaginar, ha continuado su universo en el mundo de los cómics o en el de los videojuegos. Yo, por ejemplo, me peté en su día la máquina de Aliens y ahora mismo estoy jugando al Alien Isolation, que tela marinera. Lo paso un poco mal, pero bueno, mola. ¡Ah, Iván, que te olvidas! Además nos llega una serie de televisión para el año que viene. Se habló mucho en su momento, antes de Prometheus, me atrevo a decir, del proyecto del director de Distrito 9, Neil Blomkamp, empezó a levantar un proyecto, una secuela de Aliens, una secuela directa de Aliens, obviando los hechos de Alien 3. Y además estaban en el ajo, creo que había conseguido a Sigourney Weaver y a Michael Biehn, ¿no? Se habló bastante de ello, pero lo que son las cosas, la verdad es que cuando se enfrió el tema, Ridley Scott dijo que nunca ese proyecto nunca pasó de los storyboards. O sea que yo sinceramente creo que lo que le sucede a la saga Alien es igual que lo que le sucede a la saga de Terminator, ¿no? Esto es, después de dos primeras entregas sublimes, pues tiene lugar una tercera entrega que divide al público y a partir de ahí los responsables intentan estirar del chicle, ¿vale? Dando de una manera bastante torpe, ¿no? En las dos sagas, ¿no? Sí que es verdad, a nivel económico no les ha ido mal, si no, no seguiríamos teniendo entregas, pero sí que es verdad que ha sido bastante torpe en ambos casos. También tengo que decir que la saga de Terminator creo que ha dado más palos de ciego, pero sobre todo lo que caracteriza a los dos fenómenos son bastante similares. O sea, estamos hablando no de unas ansias de repetir éxito, ¿no? Recuperar el éxito, sino unas ansias de recuperar esa magia que tuvo lugar durante esas dos sublimes primeras dos entregas, ¿no? En ambas sagas, ¿no?
Pero bueno, ya hablaré de la saga de Terminator, al igual que la saga de Predator. Quiero dedicar un programa a ambas sagas, o sea que ya hablaré largo y tendido, ya volveremos a hablar de esto. Bueno, pues esto ha sido todo, la saga de Alien. ¿Qué os parece? ¿Cuáles son vuestras entregas favoritas de esta saga? ¿Y Alien Romulus, la habéis visto? ¿Qué os parece? ¿Qué nota le ponéis? Yo le pongo un 4. Esto es lo que hay. Bueno, en fin, ya sabéis, como siempre, veréis en los comentarios una lista pormenorizada de todos los títulos de los que he ido hablando. Y ya sabéis, me podéis dar, si os ha gustado el vídeo, podéis darme un like, que me iría muy bien, o si os suscribís y le dais a la campanita que está por aquí, pues recibiréis una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Yo voy a continuar con mi novela, que esto está bastante claustrofóbico en la nevera. Vamos allá. Mientras me rugían las tripas, me decidí a comerme esa mayonesa y abrí la tapa cuando algo saltó a mi cara y empecé a perder el conocimiento.